Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? ¿Tenemos buen audio, Sime? Bien. Bueno, sí, estamos haciendo las pruebas. Estamos ahí ya para iniciar esta segunda charla en este ciclo que hemos denominado justamente charlas con historia. Un ciclo de entrevistas que a partir del viernes pasado eh, inició el compañero Héctor Peralta Puy con la compañera Ximena. Dialogaron el día viernes y hoy continuamos en este segundo encuentro, en esta segunda charla que vamos a tener hoy casi ya en la víspera, en la previa de un cumpleaños más, un aniversario más de la fundación, que justamente es lo que hoy nos trae, nos convoca para poder dialogar con la doctora María Mercedes Tenti, que justamente estamos haciendo las pruebas para poder iniciar. Vamos esperando, vamos dejando unos saludos. Gracias a los compañeros y compañeras que se están sumando. ¿Se escucha bien? Bien, fabuloso. Fati, Gaby, gracias por el mensaje. Así que queremos comentarles que este ciclo de charlas es una continuidad de un proyecto que habíamos arrancado el año pasado, en el cual también en un formato parecido, similar, en el cual desde la Universidad Católica de Santiago del Estero habíamos llevado adelante un ciclo que habíamos denominado El Pasado en Sintonía, donde con una interesante convocatoria, con varios programas en los cuales hemos podido dialogar, hemos podido preguntarnos, interpelarnos, poder avanzar con algunas reflexiones sobre justamente ese pasado que buscábamos poner como en sintonía en cada transmisión. Este año por diferentes situaciones y una de ellas también es esta, la del confinamiento y en virtud de la situación en la que estamos transitando, hemos decidido justamente durante este mes de julio poder continuar con un proyecto similar, un proyecto interesante que nos convoca a partir de esta propuesta que es Charlas con Historia desde la Asociación de Investigadores en Historia de Santiago del Estero. Justamente estamos haciendo las pruebas. Vamos a esperar que se conecte la profe Tenti para que podamos ir iniciando. 19 horas habíamos acordado. Justamente les quería comentar que es una propuesta de la asociación que viene a sumarse no solamente a los festejos, a la conmemoración por el bicentenario de nuestra autonomía provincial, sino también viene a estar en la proyección de lo que implica un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad de Santiago del Estero, algo con lo cual vamos a estar hoy dialogando, charlando con la profe María Mercedes Tenti. Pablito, ¿cómo estás? Buenas, bienvenidos a los compañeros, compañeras que se están sumando. Profe Tenti se está sumando, está mandando unos mensajes, ahí están justamente.
¿Qué tal? ¿Cómo Profe, están? ¿cómo Buenas le va? Buenas noches. tardes. Bien. ¿Ustedes? Ahí le escuchamos bien, ¿no? Bueno, sí, sí, perfecto. Yo también te escucho lo más bien. Buenísimo. Sí, estábamos iniciando, habíamos hecho la presentación de lo que implica el ciclo, charlas con historia desde la Asociación de Investigadores en Historia y también les estábamos comentando a los compañeros, compañeras que se están sumando, cuáles van a ser los puntos por los cuales hoy vamos a dialogar, estos aspectos que nos traen en lo que es ya la víspera de un nuevo aniversario de ese proceso fundacional de nuestra ciudad. Bien. Un gusto participar con ustedes, que son jóvenes y que están dispuestos a iniciar este camino de la investigación, que ya lo iniciaron, a continuar, que me parece muy bueno. Sí, gracias por la predisposición de usted de poder acomodar el día, el hogar, su rutina también para sumarse a esta propuesta y que el año pasado también nos ha sido positiva la respuesta de usted cuando nos convocamos al programa de la radio, el pasado en sintonía. Y bueno, hoy justamente continuando este año con esta nueva propuesta. Sí, me parece fantástico. Tienen que seguir. Gracias. ¿Le parece que podamos comenzar? Sí, perfecto. Bien. Inicialmente, no sé si le parece que podamos hacer un recorrido de lo que fue la región antes del ingreso de los españoles, no solamente del ingreso de Núñez del Prado, sino los ingresos anteriores, para poder caracterizar en cierta manera en qué situación se encontraba la región del Tucumaná o del Tucumán antes del ingreso de los españoles en cuanto a los grupos nativos, a los pueblos originarios. Bien, me parece bueno, sobre todo para tener en claro que la fundación se produjo en un contexto humano preexistente y muy valioso. O sea, la zona del Tucumán, vamos a decir como se denomina genéricamente, fue denominada también genéricamente por los españoles como zona de los juríes, cuando en realidad no existe ninguna etnia que se llame jurí, sino era por la apariencia que tenían los indígenas que se vestían con plumas de avestruz, con un collarín de plumas y que corrían. Se debió haber referido quizás a los pueblos invasores, pero lo Ujú. cierto que era una de las zonas más densamente pobladas del actual territorio argentino. Hay Bien. discrepancias de los autores respecto a la cantidad de habitantes, pero se estima que alrededor de unos 250.000 personas habitaban el noroeste, lo que sería después la gobernación del Tucumán. Entonces, cuando nos preguntamos por qué los españoles o primero Núñez de Prado, más allá de los problemas jurisdiccionales que se suscitaron, y después Francisco de Aguirre, eligieron precisamente para hacer la última fundación, digamos así, en lo que es hoy Santiago del Estero o los aledaños, es porque era una zona llana, tenía un río caudaloso como el río del Estero o el río Dulce, o sea que podían proveerse de agua fácilmente, y estaba habitada por pueblos originarios sedentarios que practicaban la agricultura estacional, cultivaban frijoles, zapallos, los tonocotés, especialmente en esta zona, zapallos, papas, o sea, distintos tipos de tubérculos. Aparte sabían hilar, eran muy habilidosos en el hilado, en la tejeduría, en telares eh, que hasta hoy se siguen reproduciendo ese Mm, tipo de telar y esas prácticas, y también la alfarería. bien. Entonces, como los españoles se adentraban a estas tierras que no tenían el ansiado metálico que era lo que los impulsaba en un primer momento a la conquista de América, aquí no había oro y plata, pero la riqueza que tenía eran precisamente estos indígenas, estos pueblos primitivos, que eran que por ser sedentarios, por estar agrupados en poblaciones, en aldeas, y fueron fácilmente
más fáciles de dominar que los de otra región, por ejemplo, de los valles calchaquíes. Entonces, era el lugar propicio para establecer una fundación, este puñado de hombres, porque nosotros tenemos que pensar que los españoles eran un puñado de hombres, que lo máximo que llegaron a, a tener son 200 hombres en una expedición, después eran ciento y pico, 60, 40, los que realizaban las fundaciones y que todas partían de lo que será después, bueno, Santiago del Estero. Claro. Y cuál era qué era lo importante o lo que los motivaba a estos conquistadores, el reparto de tierras, y se les otorgaba en mercedes de tierras la posesión de las tierras, pero también de los indígenas. Y esos indígenas trabajaban la tierra y también empiezan a producir vestimenta con sus telares y cacharros para para guardar los alimentos y demás, o sea que con un trabajo servil les daban la oportunidad a los españoles, por un lado, de abastecerse, por otro lado, de comerciar esos productos y tener bajo su dominio y su posesión a estos indígenas que eran reducidos a encomiendas. Entonces, esta era una zona muy apta para el asentamiento de los españoles. Entonces, son, digamos, podremos hacer como un cúmulo de aspectos que los traen a esta región, dejando de lado inicialmente la impronta esta de pensar una región vinculada con el oro y la plata, sino más bien por la cantidad de habitantes presentes, por la presencia de agua dulce y también todo lo que implicaba la región, digamos, en términos de ocupación. Sobre Exacto, y los también ingleses, buscaban, perdón, y también sí, buscaban un punto estratégico para expandirse por el noroeste en otras fundaciones y para buscar una salida al mar, al salir del mar. hacia la atlantización de la conquista, que lo intentaron y se encontraron que ya venía otra corriente que se denomina la corriente conquistadora del este, y bueno, se quedaron en esta zona. Bien. Aparte de los ingresos, digamos, el proceso fundacional siempre implica hablar del ingreso de Núñez del Prado, pero antes de este ingreso de Núñez del Prado hay otros antecedentes en la región que seguramente toman referencia de estos puntos. Sí, sí, el primero que pasó por la zona del Tucumán, no precisamente por Santiago, fue Almagro, cuando se Ujú, produce la división entre pizarristas y almagristas en la lucha por las posesiones del Perú y del Alto Perú. Almagro realiza una expedición a Chile para poder ver la salida por el Pacífico más al sur y atraviesa la zona esta y también lleva noticias no Santiago, pero lleva las noticias de lo que era Santiago de lo que era, perdón, la región del Tucumán. la región. Posteriormente, el primero que va a ingresar es Diego de Rojas, que en 1543 firma una capitulación para realizar la exploración de esta zona y buscar la salida hacia el Océano Atlántico. Esto también interesa que tengamos en cuenta de considerar el carácter privado de la conquista. O sea que aquí los conquistadores emprendían por sí, poniendo de su peculio el dinero para las tropas, para el armado de las tropas. Eran verdaderas empresas capitalistas, por así decir, porque incluso Diego de Rojas forma una asociación, podemos decir, con dos españoles más, ¿no es cierto?, se asocian para emprender estos juntos, o sea, ponían su capital a cambio de ¿qué? A cambio de nombramientos de gobernador, de cargos importantes, pero también de poder usufructuar el trabajo de los nativos.
Entonces, una parte de lo que trabajaban los nativos iba para el diezmo de la corona y otra para la iglesia, pero el resto podían apropiarse. O sea que era un negocio, por supuesto, aventurado, pero negocio al fin. Diego de Rojas penetró por el actual territorio santiagueño en la zona de Maquijata, que ahí fundó un fuerte, y llegó, después sus hombres llegaron hasta el Paraná porque él murió como producto de un enfrentamiento por una flecha envenenada, pero no realizaron ninguna fundación estable. El que va a realizar las primeras fundaciones estables va a ser Núñez de Prado, en 1550, que se ubica primero en el actual territorio de Tucumán, donde funda la ciudad del Barco, pero también como ya habían muerto Pizarro y Almagro y estaban en disputa los herederos, almagristas y pizarristas, Villagra, que era un lugarteniente de Almagro, se dirige rumbo a Chile y pasa por esta fundación precaria que había realizado Núñez de Prado y lo hace firmar el reconocimiento de que esa ciudad estaba en la jurisdicción de Chile, o sea, la jurisdicción de Valdivia, que sería el gobernador que había quedado a cargo de la gobernación de Chile. De Chile. Entonces, después de que firma como consecuencia del enfrentamiento y de la presión, cuando se retiran las tropas de Valdivia, Núñez de Prado decide trasladar la ciudad y le traslada al valle de Quiriquira en Salta, donde va a sufrir muchos ataques de los indígenas. En esta zona los indígenas no estaban tan agrupados y eran mucho más aguerridos. Entonces, por consejo de la propia audiencia, decide trasladarla nuevamente, porque no tenían la certeza de qué parte le correspondía a Almagro o a los herederos de Almagro. Entonces, o sea, si pertenecía a la jurisdicción de Chile o a la jurisdicción de Tucumán, y le da del Perú, y le dan la orden que traslade nuevamente, y traslada la ciudad a orillas del Río del Estero el 25 de junio de 1552. Posteriormente, mandado por Valdivia, llega a Santiago del Estero en mayo de 1553, a lo que es hoy Santiago del Estero, ¿no es cierto? Llega Francisco de Aguirre con la orden de apropiarse de esta ciudad, que ya cuando estaba en territorio salteño había cambiado el nombre de Ciudad del Barco por Ciudad del Barco del nuevo maestrazgo de Santiago. Es decir, que el nombre Santiago ya aparece en el segundo traslado del barco, digamos, en el primer traslado del barco, sería el segundo asentamiento. Entonces, bueno, lo toma prisionero a Núñez de Prado, lo envía preso a Chile, y él, luego de unos meses, bueno, por supuesto que conforma un nuevo cabildo, divide de otra manera las mercedes de tierra con los que eran adictos a él, y posteriormente traslada a la ciudad el 25 de julio de 1553 y le cambia el nombre por Santiago del Estero, porque estaba a orillas del Río del Estero. Hasta ese momento, digamos, pertenecía a la jurisdicción de Chile. Posteriormente va a ser nombrado, luego de que Francisco de Aguirre es enviado prisionero a Chile, posteriormente, cuando es enviado a Lima y le hacen un juicio de la Inquisición y demás, es nombrado gobernador de Santiago del Estero ya por el virreinato del Perú. O sea que tenemos que ubicarnos en la época que no se tenían claras las distancias, no se conocía la orografía ni las características propias del suelo. Entonces, la verdad que era ambigua la situación de esta ciudad, por eso era una ciudad mutante. Pero queda a orilla del río
del río del Estero, con el nombre Santiago del Estero, pero aún así va a tener 5 traslados más como consecuencia de las inundaciones posteriormente. Bien, ese proceso que nos ha narrado usted en términos históricos, podemos decir que estaríamos en la conmemoración de los 470 años, si bien es cierto, 467 mañana de la fundación y del establecimiento del nombre de Santiago del Estero, pero de este proceso iniciado por Núñez del Prado, estaremos hablando de un par de años más, 470 años de ese proceso que hablamos. Claro, en realidad yo concuerdo con Alain Lascano, la interpretación que hace de la documentación de Doucet, que, que encontró en un juicio, digamos, en la audiencia de Charcas, y que el archivo de la provincia, el archivo histórico, logró que desde La Paz mandaran copias de esa Juicio. documentación, que atestigua que en realidad el mismo libro de actas que se inició con el barco se continúa a posteriori. Entonces concuerdo con Alain en que en realidad se trata de un proceso fundacional. La verdad que a esta altura del partido ponernos a decir discutir quién es el fundador, a mí me parece un poco vano, sobre Ujú. todo teniendo en cuenta la propia historia que tiene en sí mismo las discusiones políticas, historiográficas respecto a la fundación. Primero empieza, digamos, por una lucha de carácter de una lucha interjurisdiccional entre Chile y Perú. Pero Ujú. cuando se aproximaba la fecha de, de 1950, que sería el aniversario en realidad de la fundación Claro. del primer barco, ¿no es cierto? Eudosio de Jesús Palacio, que fue un fraile mercedario, escribió 2 libros que, que resumen, digamos, el pensamiento de estos historiadores. eh, Revisionistas, católicos, podríamos encuadrarlos, analizándolos historiográficamente, que ponían énfasis en la fundación por parte de Núñez de Prado y achacaban a Francisco de Aguirre varias cosas, porque una de las actas que se tomó para determinar o dictaminar que el fundador era Francisco de Aguirre, era un acta del Cabildo de 200 años después de la fundación, que decía que el 25 de julio de, de, de 1779, bueno, se recordaba que en días semejantes se introdujo la Santa Fe Católica y se produjo la fundación de la ciudad. Entonces, discutían de que no podía ser esto así porque en realidad el primero que introdujo 2 sacerdotes fue Núñez de Prado, y a esos sacerdotes los expulsó Francisco de Aguirre de la ciudad, diciendo que entre 2 curas y un carpintero le hacía falta más un carpintero, una cosa así, porque Aguirre era una personalidad con un carácter muy fuerte y que hizo estragos, digamos, entre las poblaciones indígenas, tanto en Santiago del Estero como en Chile. Sí. Y bueno, esto y otras expresiones sirvieron para que le hicieran 2 juicios el Tribunal de la Inquisición, de los cuales fue absuelto en los 2 casos. O sea que aquí tenemos la postura de un grupo de historiadores provenientes de esa corriente, como digo, revisionista, católica, bueno, entre los que podemos ubicar a José Néstor Achával, el propio Eudosio de Jesús Palacio, a Vicente Gracias. Cienza y Alain Lascano posteriormente. Aunque Alain Lascano no tiene una postura tan radical. Lo que, mientras tanto, los otros historiadores que desde el principio del siglo XX, casi podríamos decir, como Andrés Figueroa y posteriormente Gargaro, pujaban para que se declare fundador a Francisco de Aguirre.
Bueno, yo consulté los archivos de la Academia Nacional de la Historia. Allí no encontré nada sobre el congreso famoso de historia que se realizó en Santiago del Estero. No hay ningún registro, pero es entendible porque la academia estaba intervenida. Levene, era vicepresidente porque estaba intervenida la academia. Pero sí consulté los libros de actas anteriores y consta que la Academia Nacional de la Historia le contribuyó con los gastos que implicaba el traslado de Gargaro a Chile, y Gargaro viajó a Chile, comisionado por la Academia, a buscar documentación, y no encontró mayormente documentación. Y las que él, las dos actas que utilizó fueron del 1700, porque las primeras actas del Cabildo no fueron encontradas. Entonces, el gobernador de entonces, Francisco Javier González, solicitó a la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero, que estaba presidida por Gargaro, que dictaminase sobre quién era el fundador. Entonces, el dictamen de la Junta, avalado por la Academia Nacional de la Historia, fue el que conocemos, que el fundador era Francisco de Aguirre, que fundó el 25 de julio de 1553. Y por un decreto del gobernador de noviembre, diciembre de 1553, se decreta cuál era la fecha fundacional. Incluso a posteriori de la fecha, porque tenemos que ubicarnos en el contexto. Estábamos en el peronismo, Evita estaba enferma en el 53, posteriormente muere, entonces los gran faustos del centenario, o sea, del cuarto centenario, se van a realizar al año siguiente con la presencia de Perón y del vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia, Ricardo Levene, y también del cónsul español que llega a Santiago. Y se hace un gran congreso de historia en el Teatro 25 de Mayo. Que ese congreso, digamos, vendría como a sostener estos debates, pero también a instalar la fecha del 25 de julio. Bueno, la verdad es que yo tampoco encontré nada sobre el congreso. Claro. Como te digo, investigué en la Academia Nacional de la Historia, que era la que organizaba el congreso, y no está registrado. Incluso el discurso de Perón lo conseguí por otro lado, porque ahí en la academia tampoco estaba el discurso que pronuncia Perón en el Congreso, de apertura del Congreso, que es un discurso político magnífico, en donde él habla sobre Santiago, que es una provincia postergada, que habla de un pueblo sufrido, etcétera, etcétera. Pero es realmente la coronación de todo eso. Aparte se hacen muchísimos actos, se hacen varias inauguraciones juntas. Se inaugura el edificio de la Escuela Normal, y ahí se inaugura simbólicamente también el Hogar Escuela, que después se llamó Presidente Perón. Casa de Gobierno. Va a la Casa de Gobierno, que todavía no habían terminado de construirse, pero estaba en construcción, tribunales, bueno, se inaugura todo, digamos, desde ahí, y se hace un desfile cívico-militar impresionante, que yo tengo el video de parte de ese desfile, que me lo dejaron delegado un diputado nacional peronista ya fallecido, en donde es una cosa impresionante ese video, en donde se ve el desfile no solamente de militares, de paracaidistas que iban al río y la gente iba a ver cómo
cómo se lanzaban los paracaidistas al río, o sea, de tanques, etcétera, o sea, todo lo que significaría el desfile militar. Militar. Aparte, vinieron Boy Scouts de Tucumán, un grupo de atletas de Frías llegó corriendo desde Frías para participar del desfile. Carrozas alegóricas, en una se representaba a San Francisco Solano, porque justo se celebra el 24, el Día de San Francisco Solano, con el violín, los indígenas Claro. alrededor. Otra que representaba un rancho santiagueño, otra con un puma que le traían de regalo, le entregan de regalo a Perón un puma. También las enfermeras de la Cruz Roja desfilaron, y los trabajadores, la CGT encolumnada con los carteles de cada gremio, de la CGT, del gremio de empleados de comercio, etcétera. Y a mí, por ejemplo, lo que más me impactó fue el desfile de los hacheros, que vinieron hacheros del monte con sus bombachas que usaban para trabajar, con las hachas al hombro como bandolera, marchando, marchando frente al palco oficial. Aparte había espectáculos folclóricos, con danzas típicas de Santiago del Estero. Es una cosa multitudinaria y que nunca se había visto en Santiago. Qué interesante este documento, ¿no? Sí, sí, totalmente, muy interesante. Como que, y estaba presente el gobernador de entonces, Francisco Javier González, y el presidente Perón. Como estaban distanciados o peleados con Juárez, que había sido el gobernador anterior, bueno, no quiero hablar de la historia del peronismo, pero bueno, Juárez no aparece en los actos. Él era senador nacional en ese entonces, pero se ve que por el conflicto que tenía con González, no quiso asistir, porque él no aparece. Sin embargo, era una figura pública importante porque era senador por Santiago del Estero. O sea, está bueno para analizar muchos aspectos en esos videos. Sí. Eso justamente implica, digamos, en este nuevo aniversario también volver a rever este proceso que implica los festejos por el cuarto centenario de la Fundación, estos debates y estos aspectos políticos del momento, pero también pensar, digo, en el nombre. En estos debates también está presente el tema no solamente de las fechas, sino también el nombre, digamos, en cuanto a establecer ya definitivamente estos debates que habían venido sosteniendo no solamente la fecha, perdón, sino también el fundador. Digamos, queda como establecida la figura de Francisco de Aguirre. Sí, Francisco de Aguirre y por supuesto Santiago del Estero, pero lo que más interesaba era la fecha fundacional para estas grandes celebraciones, ¿no? Y lo que sí figura en el decreto, que no se hizo, es que se iba a hacer un monumento en honor a Francisco de Aguirre y que tenía que contener abajo un relieve o algo referido a Núñez de Prado. O sea que en el monumento escultórico que se pensaba construir tenía que estar presente Francisco de Aguirre, pero también Núñez de Prado. O sea que no hay, por otro lado, creo yo, un desconocimiento de Núñez de Prado. Sin embargo, cuando se construyó el actual, el que tenemos, el monumento actual de Francisco de Francisco de Aguirre, del parque, se omitió lo que pasa es que este monumento se lo hizo muy posteriormente, no recuerdo posteriormente, claro. En qué década, si fue en la década del 70, creo. 70. No estoy segura. Sí, sí. Pero se omitió lo que había, o del 80, pero se omitió lo que había quedado explicitado, que se iba a colocar como un bajo relieve que hiciera referencia a la participación de Núñez de Prado. Claro.
Bien. Pero me parece a mí que a esta altura, después de haber pasado tantos años, seguir discutiendo eso, me parece, Mm, sobre todo nosotros los historiadores, es una discusión estéril, porque en definitiva tampoco aparecieron ni las actas de fundación del barco, ni las actas de mm. fundación de Santiago del Estero. O sea, yo creo que queda abierta a, a que esto se siga investigando. Eh, y tanto en el archivo de Indias como en los archivos de Charcas. Esto que encontró Doucet fue de casualidad, porque él Mm. investigaba historia judicial de la colonia, pero fue casual. El que Bien. hizo sí, investigación así exhaustiva, pero en Chile, fue Gargaro, pero no en Bolivia. Cargar. Entonces, digamos, más allá de estos debates, como proceso fundacional, que lo enmarcamos y lo pensamos, porque también implica un proceso de reflexión, también es esto que propone usted, pensar estos debates del cuarto centenario y, ¿por qué no?, pensar también estos debates en otros momentos, ¿no? Digo, por ahí en la década del 70, en la década del 80, como también han generado ciertas adherencias, estos aspectos entre los que adhieren por Núñez del Prado o los que adhieren por Francisco de Aguirre. Pero también implica sumar y entendernos o avanzar en un análisis que podría llevarnos a otras perspectivas. Por ejemplo, el hecho de pensarle a la provincia el rol que juega en la región, la ciudad, el rol que juega en la región a partir de una proyección de otras ciudades que van a empezar como a generarse a partir de el Santiago del Estero en 1553. Exactamente, o sea, fue el foco de de la conquista y colonización, porque de aquí partieron, o sea, se repite muchas veces madre de ciudades, y me pasó que en clase pregunto a los estudiantes por qué madre, porque dice porque es la más antigua, entonces siempre les hago un chiste y les digo, no, por vieja uno tiene que ser madre. Entonces, si no es madre, ¿por qué? Porque tuvo hijos. Parece una obviedad, pero realmente no los relacionan muchos desde esa perspectiva. Claro. O sea que desde Santiago, yo diría, se desangró de hombres que Uh -huh. fueron a buscar, a fundar otras ciudades, porque no solamente son las actuales cabeceras de provincia de lo que sería el noroeste más Córdoba, sino también otras ciudades que desaparecieron, eh, como Londres, como otras, Seco, que desaparecieron y que también fueron fundadas, que eran hombres que salían de Santiago, hombres y también indígenas, porque nosotros Uh -huh. siempre, hombres españoles y también indígenas, y también mestizos, frutos de uniones lícitas y no lícitas entre los españoles y las indígenas. Entonces, que dieron lugar a los mestizos o a los criollos, como los denominamos genéricamente, que eran hijos de españoles, pero nacidos en territorio, eh, actual territorio argentino. Entonces ellos colaboraron con el asentamiento definitivo de la ciudad de esta cabecera que salían las expediciones y que pudo desarrollarse en un primer momento con cierta importancia porque era el núcleo de las expediciones y porque de aquí partían también las caravanas de mulas rumbo al Alto Perú y sobre todo cuando se descubren las minas de Potosí De Potosí. para, para llevar tejidos, hombres mitayos, o sea, indígenas que eran sometidos a la mita para ir a trabajar en las minas temporariamente. Entonces también se va a producir una desestructuración de las comunidades aborígenes. ¿Por qué digo desestructuración? Porque justamente esa es la política de los españoles, sacarlos de su lugar y trasladarlos a otros lugares y formar pueblos de indios, que cuando nosotros decimos pueblos de indios,
la gente común se imagina que eran pueblos donde vivían los indígenas. Eran pueblos, en realidad eran los asientos de las encomiendas, que se denominaban pueblos de indios, donde vivían indígenas que provenían quizás de otras regiones. Y la política de los españoles para vencerlos, vamos a decir así, era desestructurarlos, o sea, sacarlos de su lugar y llevarlos a otro lugar. Entonces ahí trabajaban para su sustento. Incluso la primera expedición que la realiza el obispo Victoria, que ya en esa etapa eh, era insuficiente el sustento de la ciudad y de sus alrededores, le permiten realizar una expedición al Brasil, que no estaba permitido el comercio sin la intervención directa de los españoles por el monopolio. Entonces se dirige a Brasil en búsqueda llevando lienzos, telas, cordobanes, ponchos, hechos aquí en los telares santiagueños. Por eso es que yo afirmo que la industria argentina nació a la sombra de los telares santiagueños y lo ha llevado como producto de venta para traer campanas, elementos de hierro, que aquí no había, esclavos, también introduce los primeros esclavos, e introduce los jesuitas también, porque aquí los sacerdotes eran insuficientes. Y si bien las leyes de India daban instrucciones sobre la evangelización de los indígenas, no había sacerdotes suficientes para atender justamente en estos pueblos de indios. Entonces, Santiago se desgrana y cuando se funda definitivamente Buenos Aires y se funda Córdoba, que estaba en el medio de la ruta entre el Atlántico y el Pacífico, empieza a perder, en cierta manera, importancia, que aparte era de por sí una ciudad pobre, donde las construcciones que hacían se venían abajo como consecuencia del salitre, en fin, y termina tanto la sede de la gobernación, porque fue la primera sede de la gobernación, como la primera sede del obispado, terminan trasladándose. La gobernación a Córdoba y el obispado a Salta. Entonces fue un despojo permanente, vamos a decir así, de Santiago. En esto que nos propone pensar desde un posicionamiento histórico que implica un concepto que aporta usted, de desgranar, digamos, Santiago en ese proceso de ocupación, en ese proceso de exploración y de asentamiento de ciudades en el norte, en la región del NOA, esto que dice que Santiago se desgrana, pero también implica entender que ese proceso no es un proceso que lleva un par de años, sino que tarda todo el siglo XVI y seguramente parte del siglo siguiente, digamos. Sí, porque hasta la fundación de Catamarca, que es la última que se funda, pero también continúa el desgranamiento, podemos decir así, o el desangrarse, cuando se desatan las guerras calchaquíes, que había que enviar tropas a luchar contra los indígenas, que esa guerra duró más de 70 años. Entonces, no fue fácil, no fue fácil conquistadores ni para los indígenas, porque yo te marco siempre que no nos tenemos que olvidar de la presencia indígena, porque ellos son los que van a dar sustento a la fundación. La existencia previa de los pueblos originarios y después el ensamblaje que se produce entre los españoles y los indígenas. Claro. O sea, muchas veces se habla de la fundación y se hace referencia solo a los españoles y se ignora la presencia indígena. Bueno, y posteriormente la presencia negra, porque aquí, según el censo de Bertis, era una de las zonas que más cantidad de esclavos tenía. Bien. Que también implica, digamos,
una reivindicación también de ese proceso que no solamente implica lo fundacional, sino también el traslado de los pueblos originarios, justamente ahí como nos aporta una de las compañeras, sino también repensar el rol que van a tener en este proceso las diferentes, digamos, corrientes que van a ingresar en cuanto a la evangelización. Porque también implica pensar, digamos, ese proceso que se va dando no solamente en términos territoriales, políticos, sino también el rol que juega la evangelización en este proceso. Claro, y que no fue fácil. No fue Mm, fácil porque, como decía, por un lado había muy pocos sacerdotes y, bueno, eso estoy por dar otra charla referida a eso en el del Centro Cultural del Bicentenario, creo que el martes, martes. y entonces había pocos sacerdotes y en realidad las leyes de Indias que consideraban a los indígenas como vasallos de la corona, o sea, como en igualdad de condiciones con los españoles, en las prácticas no se cumplían. No. Y la explotación de los indígenas en las encomiendas fue denunciada por españoles, Mm, por gobernadores, por sacerdotes, pero bueno, también cometían abusos a veces los propios sacerdotes, que eran los encargados, abusos porque les cobraban el diezmo correspondiente a la mm. iglesia, pero muchas veces no cumplían con sus obligaciones que le instituía la corona de dar misa, de atender, de confesar, etcétera, etcétera. Y otra cosa que tenemos que señalar también es que otra forma de dominación es la lengua. La La lengua. lengua porque cuando vinieron los españoles, era difícil que los españoles aprendieran todos los dialectos que había y las lenguas propias de cada etnia. Aquí se hablaba lule, sanavirón, tonocoté, entonces distintas lenguas que era imposible, digamos, que se aprendieran. Entonces venían con lenguaraces, que se denominaba así, a indios yanaconas, que, que, que se comunicaban a través de la lengua del Perú, o sea, del quechua, Mm, que nosotros aquí en el Santiago quechua. denominamos quichua, y que ha permanecido hasta hoy, y se impuso como lengua en un primer momento, como lengua de comunicación con los indígenas, el quechua. Tanto es Quechua. así que los sacerdotes o los misioneros estaban obligados a conocer la lengua quechua para comunicarse y realizar las confesiones, las comuniones, las misas en esa lengua. Bien. Entonces también es una forma de desestructurar los pueblos, al imponerles una lengua ajena a ellos. Porque en realidad aquí, por lo menos al actual territorio santiagueño, no había llegado la influencia incaica, cuando sí había llegado en la zona de lo andina, digamos. ¿Mm? Que también implica pensar un proceso de silenciamiento, un proceso cultural también que fue llevado adelante en la región, ¿no? Por la imposición de una lengua y todo lo que implica pensar este proceso. Claro, imposición de una lengua, de una religión, Mm, sacarlos del lugar donde vivían, llevarlos a otro lugar, y por ejemplo lo que denunciaban, eh, las distintas denuncias en distintos documentos era, por ejemplo, que no les permitían atender sus propias cementeras, que les daban los restos de las cosechas que no servían, digamos así, que estaban en mal estado, que separaban las parejas o los matrimonios, vamos a decir así, mm, de indio e india, los separaban y los colocaban en distintos lugares, los abusos que cometían los abusos. los españoles sobre las indias, el Mm, amancebamiento, como denominaban, el convivir con una o varias más. indígenas mujeres. Entonces todo eso se denunciaba como abusos, a pesar de que las leyes de Indias y las distintas ordenanzas, la de Alfaro, por ejemplo, establecían otra cosa.
Así es. pero en la práctica, como era el territorio tan vasto, y tan lejana y tan malas las comunicaciones, que era difícil de supervisar. Bien, profe, ya estamos casi en el tiempo, pero digamos para cerrar esta charla que nos tiene como referencia pensar estos 467 años de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, de Madres de Ciudades, de este proceso fundacional que hacemos referencia. Vamos a ver por ahí si había algunas consultas, algunas preguntas y si no, nos despedimos. Igualmente, Bien. antes agradecerle a usted por su predisposición, por su tiempo, siempre tan amable de sumarse a las propuestas de la asociación y también de destinar una hora de su cotidianidad, de su casa, para sumarnos a esta propuesta, charlas con historia, en esta situación también tan compleja en la que estamos atravesando desde el confinamiento. No, ustedes saben que cuenten conmigo, yo les agradezco que me tengan presente y ustedes saben que yo siempre estaré presente para ustedes porque creo que una de mis misiones como docente y como investigadora es sembrar y apoyar la investigación, sobre todo en Mm, los jóvenes. Yo que empecé en la investigación de joven y que me costó mucho porque uno trabajaba solo. ¿Mm? mm. Algo que Bueno, siempre lo hablamos en ocasiones con usted, ¿no? Que el proceso lo llevó adelante con sus hijos y trabajar y seguir sí, sí, sí. estudiando. Sí, tal cual. Pero bueno, siempre se puede. Es cuestión de tener la Siempre se puede. vocación y el oficio. ¿M? El Mm, oficio en la sangre, casi diría. así Bueno, no es. sé si hay alguna pregunta que vos viste. Yo la verdad que no estoy leyendo las preguntas. Y si no, hablamos hasta que se corte, como vos quieres. Sí, lo que nos consultaban por acá, que ya lo habíamos hablado, que era justamente esto de pensar la evangelización y la llegada de las órdenes religiosas, que era como también algo que lo habíamos tenido presente, y sobre este punto que lo dialogamos al final, sobre ese proceso de silenciamiento que estuvo presente y que también implica que lo tengamos en el análisis, en la reflexión, en el día a día de las aulas o de a nosotros que nos encontramos siempre presentes bajo la reflexión de este proceso histórico. Sí, me parece que es importante porque si no caemos en la concepción ella de la gesta hispánica, que Mm, creo que hoy en día está perimida y aparte sería un enfoque totalmente particular desde una perspectiva ideológica, política. Bueno, yo personalmente no la comparto, creo claro, que todas las acciones son colectivas y que todos y cada uno de los actores involucrados tienen que estar presentes en el proceso. Y nosotros, en el caso de los indígenas, no podemos ignorarlo y, bueno, posteriormente de los negros, ¿no? mm, No negarlos tampoco. Pero no bueno, negar, exacto. lo de los negros es posterior a esta etapa que estamos Mm, analizando, pero lo de los así. indígenas sí, que hoy por suerte los pueblos indígenas han reasumido su identidad y tenemos muchas comunidades indígenas que luchan por sus derechos aquí en la provincia y que muchas veces no son reconocidos como tales. Así es. Bueno, profe, agradecerles por su tiempo, en nombre de la Asociación de Investigadores, nuevamente por su predisposición y seguramente nos vamos a estar encontrando en otro momento, en otra convocatoria, con otra temática, siempre con esta calidez que la caracteriza a usted y también poder dialogar, porque justamente la propuesta es poder dialogar en una forma abierta sobre tantas temáticas que quedan para seguir reflexionando en nuestro pasado histórico. Muchísimas gracias por su tiempo, profe. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Por favor, hasta luego. Hasta Les luego. agradecemos la presencia también a los que han estado desde el otro lado y los invitamos a seguirnos hasta el próximo viernes
para la tercera charla de este ciclo de charlas con historia. Muchísimas gracias por su tiempo. Será hasta el próximo viernes y nos sumamos también a los festejos del día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta luego.